Nunca pensé que la gente de tu propia sangre pudiera mirarte a los ojos y tratarte como si fueras un extraño en tu propia casa, hasta que me pasó a mí. Todo empezó con una llamada de mi madre un martes cualquiera. Yo estaba cansado, viniendo del trabajo, sin energía ni para pensar. Mi madre dijo que mi hermana estaba en una situación complicada. Que el marido la había dejado, que tenía a los niños encima, que no sabía dónde ir. Y entonces soltó la frase que lo cambió todo, que solo sería por un par de semanas, si yo podía dejarle mi piso. Yo dije que sí. No porque quisiera, sino porque en mi familia decir que no es como firmar una guerra. Al día siguiente llegaron. Mi hermana llegó con 2 maletas enormes, 3 niños agotados y esa cara de víctima que ya conocía demasiado bien. Ni siquiera me dejó terminar de hablar. Yo dije que el sofá era grande, que podíamos organizarnos. Ella respondió que no, que los niños necesitaban espacio y que la habitación principal era lo más lógico. Yo dije que esa era mi habitación. Ella respondió que por ahora no importaba, que yo no tenía hijos y que no entendía la situación. Y ahí empezó todo. La primera noche dormí en el sofá. Me repetí que eran 2 semanas, que no valía la pena discutir, que la familia es la familia. Pero al tercer día ya había ropa suya en mi armario. Al quinto, la cocina ya no estaba como yo la dejé. Y al séptimo, alguien había cambiado las contraseñas del wifi y reorganizado el salón. Yo dije que eso no me parecía normal. Ella respondió que estaba ayudando a hacer el espacio más funcional. Yo me reí, pensando que era una mala broma. Pero no era una broma. Porque una noche llegué del trabajo y vi algo que me dejó helado, la cerradura de mi habitación había sido cambiada. Me quedé quieto en el pasillo, mirando la puerta como si no fuera real. Yo dije que esto era mi casa. Ella respondió desde dentro de la habitación que ahora necesitaba privacidad, que los niños iban a usar ese espacio temporalmente. Y en ese momento entendí algo, esto ya no era una visita. Era una ocupación. Pero lo que ellos no sabían, es que yo también había empezado a prepararme desde el primer día. La noche en que vi la cerradura cambiada no dije nada en el momento. Solo me quedé ahí parado, respirando lento, como si eso pudiera hacer que la rabia no explotara. Yo dije que necesitaba explicaciones, ella respondió desde dentro de mi habitación que estaba exagerando, que los niños necesitaban estabilidad y que yo estaba siendo egoísta por no entenderlo. En ese momento sentí algo raro, no era solo enojo, era claridad. Una claridad fría. Porque mientras ellos estaban reescribiendo mi vida dentro de mi propio piso, yo ya había empezado a hacer algo que nadie en la familia sabía. Yo llevaba semanas guardando una carpeta en un cajón oculto del salón. Una carpeta que nadie tocaba porque todos asumían que era papeles aburridos del trabajo. Pero dentro no había cosas del trabajo, había una copia del contrato de propiedad del piso, había recibos, había registros bancarios y había una carta legal que me había preparado un mes antes de que ellos llegaran. La razón era simple, yo ya conocía a mi hermana, yo ya había vivido antes ese patrón, el llegar, el invadir, el quedarse un poco más, el convertir lo temporal en permanente. Al día siguiente fingí normalidad, me desperté en el sofá. Vi a los niños corriendo por el salón como si fuera suyo. Vi a mi hermana haciendo café como si llevara años viviendo ahí y yo dije que todo estaba bien. Ella respondió que al fin estaba entrando en razón. Pero ese mismo día hice la primera llamada. Llamé a un abogado y le dije que quería preparar una notificación formal de desalojo preventivo. Él me preguntó si había conflicto familiar, yo dije que sí, pero que ya no era solo familiar. Era una toma de control de mi propia casa. Mientras tanto en casa las cosas seguían escalando. Mi hermana había movido mis cosas del dormitorio a una caja sin preguntarme, yo dije que no podía hacer eso. Ella respondió que ya no tenía sentido mantener espacios individuales, porque ahora éramos una familia viviendo junta. Esa frase me hizo clic en la cabeza, porque no era la primera vez que la escuchaba. Era exactamente lo mismo que decía cuando quería dinero, cuando quería favores, cuando quería quedarse en casa de otros. Esa noche decidí abrir la carpeta delante de todos. Esperé a que mi madre llegara de visita, porque sabía que sin ella no habría reacción real. Me senté en la mesa del comedor, puse la carpeta encima y dije que necesitaba que todos escucharan algo sin interrumpirme. Mi madre llegó, mi hermana estaba en la cocina y los niños veían televisión. Yo abrí la carpeta despacio y dije que esta era la situación real de la casa,
que no era un favor, que no era temporal si alguien decidía cambiar las reglas sin mi consentimiento. Mi hermana salió de la cocina y dijo que yo estaba haciendo un drama innecesario, que la familia no funciona con papeles. Ella respondió que todo esto era solo una fase difícil y que yo no entendía la desesperación de una madre sola. Pero yo ya no estaba en ese punto emocional, yo estaba en otro lugar mental. Yo dije que ese piso estaba a mi nombre, que nadie tenía derecho a modificar cerraduras, espacios o normas sin mi autorización y que había iniciado un proceso legal para recuperar el control total de la vivienda si no se restablecían las condiciones originales. El silencio que vino después fue distinto, no era incomodidad, era choque. Mi madre me miró como si no me reconociera, ella respondió que cómo podía hacer eso a mi propia hermana. Y yo dije que lo había hecho porque mi hermana ya lo había hecho primero conmigo dentro de mi propia casa. En ese momento mi hermana cambió el tono completamente, pasó de víctima a ira, dijo que yo era un frío, que yo no entendía lo que era la familia, que ella solo estaba protegiendo a sus hijos. Pero entonces ocurrió el primer giro real, porque uno de los documentos dentro de la carpeta no era solo legal. Era una copia de un acuerdo que mi hermana había firmado meses antes con otra persona. Un acuerdo de alquiler de otra vivienda que ella nunca había mencionado, un lugar donde supuestamente no tenía dónde ir. Yo no lo había sacado a la luz antes, pero ya no había vuelta atrás. Y cuando lo puse sobre la mesa y lo empujé hacia ella lo miró y se quedó callada por primera vez desde que llegó a mi piso. En ese momento la habitación se quedó en un silencio pesado, de esos que parecen más fuertes que cualquier grito. Yo dije que ese documento explicaba muchas cosas. Ella respondió que yo estaba violando su privacidad revisando su vida. Pero ya era demasiado tarde para ese argumento. Porque ahora el juego había cambiado. Mi madre miraba el papel sin entender del todo. Los niños seguían viendo la televisión sin saber que algo importante se estaba rompiendo en esa mesa. Mi hermana intentó recuperar el control de la situación y dijo que ese contrato no significaba nada. Que era algo antiguo, que había cambiado de planes, pero su voz ya no sonaba segura. Yo respiré despacio y dije que lo interesante no era solo ese contrato, sino lo que venía después. Entonces saqué otro documento de la carpeta, uno que había conseguido 2 semanas antes, cuando todavía estaba fingiendo que todo era normal. Era un registro de comunicaciones con su antiguo casero, donde ella pedía extender su estancia en otra vivienda alegando exactamente el mismo problema que ahora estaba usando conmigo. Mi madre levantó la cabeza lentamente y dijo que esto no podía ser verdad. Ella respondió que todo estaba manipulado, que yo estaba exagerando, pero ya no había coherencia en su defensa. Los niños empezaron a notar la tensión y uno de ellos preguntó por qué todos estaban serios. Y ese momento me golpeó más fuerte que todo lo demás, porque entendí que no eran ellos el problema, eran el resultado. Yo dije que no quería humillar a nadie, pero que esto ya había cruzado una línea, que mi casa no podía convertirse en una extensión de sus decisiones caóticas. Ella se levantó de la silla y dijo que yo no tenía derecho a hablarle así delante de su madre, que esto era una traición familiar, y fue ahí cuando solté la parte que realmente cambió el ambiente. Yo dije que la traición no había empezado hoy, que había empezado el día que cambiaron la cerradura de mi habitación sin preguntarme, el día que mis cosas dejaron de ser respetadas. El día que mi hogar dejó de ser mío sin mi consentimiento. Mi madre intentó intervenir y dijo que podíamos arreglarlo hablando, pero yo ya estaba cansado de hablar sin resultados. Entonces dije algo que nadie esperaba. Dije que ya había notificado formalmente la situación y que si no se revertían los cambios, el proceso legal seguiría su curso. Mi hermana se quedó mirándome como si acabara de escuchar una amenaza. Ella respondió que nunca pensó que yo sería capaz de llevarlo tan lejos. Y yo dije que yo tampoco pensé que tendría que hacerlo dentro de mi propia familia. En ese instante ella cambió de estrategia otra vez, bajó el tono, intentó llorar, dijo que no tenía a dónde ir, que estaba desesperada, que los niños no podían pasar por esto, pero yo ya había visto esa misma escena antes. Solo cambiaban los actores, no el guión. Y fue entonces cuando ocurrió el segundo giro, el que nadie en la mesa esperaba. Porque mi madre, que hasta ese momento había estado del lado emocional, miró otro documento de la carpeta, uno que yo no había mostrado todavía, y su expresión cambió completamente. Ella dijo mi nombre en voz baja, como si no pudiera creerlo. Y yo supe en ese instante que ese papel iba a cambiarlo todo otra vez. Mi madre sostenía el documento con las manos ligeramente temblorosas, y por primera vez no miraba a mi hermana. Me miraba a mí como si estuviera intentando entender en qué momento todo había cambiado tanto.
Yo dije que ese papel no estaba ahí por casualidad. Ella no respondió de inmediato. Solo bajó la vista otra vez y leyó en silencio. Mi hermana empezó a ponerse nerviosa y dijo que mi madre no debía involucrarse más, que esto era entre nosotros. Pero su tono ya no tenía la misma fuerza de antes. Mi madre levantó la mirada y dijo algo muy bajo, casi un susurro, dijo que esto no era lo que ella pensaba. En ese momento mi hermana se tensó y dijo que qué significaba eso, pero nadie le respondió de inmediato. Yo respiré hondo y dije que ese documento era una copia de una declaración anterior relacionada con un incidente que había ocurrido años atrás en otra casa donde ella también había vivido, temporalmente, y donde también hubo conflictos con el propietario. El silencio se volvió más pesado todavía, porque ahora ya no era una situación aislada. Empezaba a aparecer un patrón. Mi madre dejó el papel sobre la mesa lentamente y dijo que no sabía nada de eso, que nadie le había contado esa parte. Mi hermana reaccionó rápido y dijo que eso no era relevante, que eran cosas del pasado. Pero su voz ya no era convincente, sonaba más como defensa que como verdad. Yo dije que sí era relevante, porque explicaba exactamente lo que estaba pasando ahora mismo en mi piso. La repetición del mismo ciclo con distintas personas. Ella se levantó de la silla y dijo que yo estaba intentando destruirla delante de la familia. Que todo esto era una manipulación mía, pero yo ya no estaba en modo discusión, estaba en modo decisión. Entonces saqué el último documento de la carpeta, el que había guardado como última línea, y lo dejé sobre la mesa sin decir nada durante unos segundos. Nadie lo tocó al principio. Mi madre fue la primera en inclinarse hacia él, lo leyó y se llevó la mano a la boca. Yo dije que ese era el aviso formal de desalojo que ya había sido enviado y registrado, no era una amenaza. Era un hecho administrativo en proceso. Mi hermana se quedó congelada y después dijo que yo no podía hacer eso sin avisar, que era ilegal, que era su familia también, pero yo respondí que precisamente por ser familia había esperado demasiado antes de hacerlo. Ella empezó a hablar más rápido, diciendo que tenía niños, que no podía sacarlos a la calle, que no tenía recursos, pero yo dije que eso ya no era mi responsabilidad en el momento en que mi casa dejó de ser respetada. Mi madre intervino otra vez, pero esta vez no para defenderla, sino para decir que esto se había salido completamente de control y que nadie le había contado la gravedad real de la situación. Mi hermana la miró con incredulidad y dijo que cómo podía ponerse de mi lado. Y mi madre respondió que no estaba tomando lados, estaba viendo hechos. Ese fue el momento en que la narrativa de mi hermana empezó a romperse delante de todos. Entonces ocurrió el tercer giro, el más fuerte hasta ahora, porque mi madre dijo que había algo en ese documento que reconocía, algo que no encajaba con lo que mi hermana le había contado durante meses, y cuando lo dijo, mi hermana se quedó completamente callada por primera vez desde que empezó todo. Mi madre no apartaba la vista del documento y su cara había cambiado por completo, ya no era confusión. Era algo mucho más incómodo, era reconocimiento. Yo dije que ese papel era parte de un expediente antiguo que había conseguido al revisar registros públicos. Ella respondió que no entendía cómo yo había tenido acceso a eso, pero yo no contesté de inmediato. Dejé que el silencio trabajara un poco. Mi hermana intentó recuperar terreno y dijo que mi madre no debía darle credibilidad a papeles sacados de contexto, que yo estaba obsesionado con destruirla, pero su voz ya no tenía la misma autoridad de antes. Mi madre levantó la mano para detenerla y dijo que necesitaba que se callara un momento. Y eso fue suficiente para que todo se inclinara. Yo dije que lo único que había hecho era recopilar información cuando empecé a notar patrones repetidos en su forma de actuar. Ella respondió que yo la estaba investigando como si fuera una criminal. Pero yo dije que no hacía falta investigar mucho cuando las mismas situaciones se repetían en distintos lugares. Mi madre volvió a leer una línea del documento y murmuró que esto no era posible. Y ahí mi hermana cambió de expresión otra vez, esta vez no era defensa ni ira, era miedo. Yo dije que ese documento incluía una referencia directa a una resolución previa de conflicto habitacional en la que ella había sido notificada formalmente por incumplimiento de acuerdos de convivencia, y el ambiente en la mesa se rompió definitivamente. Mi hermana gritó que eso era mentira, que alguien había falsificado todo. Pero yo respondí que todo era verificable en registros oficiales, que no había nada inventado. Mi madre se quedó en silencio largo y después dijo que ella sí recordaba algo parecido, pero que mi hermana le había dicho que era un malentendido menor, algo sin importancia. Ese fue el golpe final para la versión que mi hermana había construido dentro de la familia. Yo respiré despacio y dije que por eso había sido importante documentar todo desde el principio,
porque ya sabía cómo terminaba siempre esta historia. Mi hermana empezó a llorar, pero no como antes, esta vez era mezcla de rabia y desesperación. Dijo que no tenía a dónde ir, que los niños no podían pagar por esto, que yo estaba destruyendo su vida. Pero yo dije que su vida no estaba siendo destruida ahora, que simplemente estaba enfrentando consecuencias acumuladas. Mi madre se levantó de la silla lentamente y dijo que necesitábamos hablar de soluciones reales, no de acusaciones, pero yo respondí que la única solución real era restablecer los límites que nunca debieron cruzarse. Entonces ocurrió el giro más inesperado hasta ese momento, porque mi madre miró otra hoja que aún estaba dentro de la carpeta. La sacó sin decir nada y al leerla su expresión cambió otra vez, esta vez con una mezcla de shock y decepción profunda, y dijo mi nombre como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Yo dije que ese último documento era una confirmación de notificación final emitida ese mismo día, lo que significaba que el proceso ya no era familiar, era legalmente irreversible a partir de ese punto. Y en ese instante mi hermana entendió que ya no había más versiones de la historia que pudieran salvarla. El aire en la habitación se volvió pesado de una forma casi física, como si nadie pudiera respirar bien. Mi madre seguía con la hoja en la mano, pero ya no la leía. La estaba mirando como si intentara entender cómo habíamos llegado hasta ahí. Yo dije que ese documento no era una sorpresa, que era la consecuencia final de una cadena de decisiones que nadie quiso detener a tiempo. Ella respondió que esto había escalado demasiado, pero su voz ya no tenía la misma seguridad de antes. Mi hermana se quedó de pie, sin sentarse otra vez, y por primera vez no tenía argumentos listos. Solo repetía que esto no era justo, que yo no podía hacerle esto a su familia. Yo respondí que justo había sido permitirle entrar por 2 semanas y ver cómo todo cambiaba sin consentimiento. Mi madre intervino y dijo que necesitaba entender ambas versiones. Pero yo dije que las versiones ya estaban en los papeles, en los hechos, en los cambios de cerradura, en la ocupación de espacios que no eran suyos. Mi hermana dio un paso hacia mí y dijo que yo estaba actuando como si fuera un extraño, como si no hubiera vínculo. Pero yo la miré y dije que el vínculo no significa ausencia de límites. En ese momento uno de los niños apareció en el pasillo y preguntó si iban a gritar otra vez. Y ese detalle rompió algo en la escena, porque nadie quería ser el adulto que explicara lo que estaba pasando. Mi madre se agachó y le dijo al niño que todo estaba bien, pero su voz no lo convencía ni a ella misma. Yo dije que no quería que esto afectara a los niños, que por eso todo esto tenía que resolverse de forma ordenada, no emocional. Mi hermana respondió que yo siempre hablaba como un papel frío, como si no tuviera corazón, y yo dije que el corazón no cambia cerraduras. Ese comentario la hizo explotar otra vez y dijo que yo estaba disfrutando esto, que estaba humillándola delante de nuestra madre, pero yo respondí que si esto era humillante, no lo había empezado yo en la mesa, lo había empezado en el momento en que se asumió que mi espacio era transferible. Mi madre levantó la voz por primera vez y dijo que suficiente, que necesitábamos parar y pensar en los niños, en la situación real, en lo que venía después. Yo dije que lo que venía después ya estaba escrito en la notificación, que no era una discusión abierta, era un proceso iniciado. Mi hermana empezó a llorar otra vez, pero esta vez se sentó de golpe como si se hubiera rendido físicamente, y dijo que no entendía cómo su propio hermano podía llegar a esto. Yo la miré y dije que yo tampoco entendía cómo alguien podía entrar en la casa de otro y cambiarla sin permiso, y luego llamarlo normal. Mi madre se sentó también, lentamente, y dijo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que estaba viendo. Pero yo respondí que el tiempo ya había pasado, que lo único que quedaba era aceptar o negar la realidad. Entonces ocurrió el último cambio en la habitación, porque mi hermana levantó la cabeza y dijo algo que no había dicho antes. Dijo que no todo lo que había pasado era exactamente como yo lo estaba contando. Y mi madre la miró inmediatamente porque esa frase abría una puerta nueva, una que nadie había querido tocar hasta ese momento. La frase de mi hermana quedó suspendida en el aire como una chispa peligrosa. Mi madre la miró fijo y dijo que explicara exactamente qué quería decir con eso. Yo no dije nada, solo observé, porque sabía que ese era el punto donde la historia podía romperse de verdad en 2 direcciones. Mi hermana respiró rápido y dijo que yo estaba omitiendo cosas, que no estaba contando cómo ella había llegado en una situación de emergencia real, que no estaba contando las promesas que se le hicieron antes de entrar a la casa. Yo respondí que ninguna promesa cambia una cerradura sin permiso. Ella levantó la voz y dijo que sí importaba el contexto, que yo había aceptado ayudarla sin condiciones claras, que nunca se habló de límites tan estrictos.
Mi madre intervino y dijo que recordaba esa llamada inicial, que recordaba que se habló de algo temporal. Y ahí la tensión volvió a moverse, porque por primera vez no todo era blanco o negro. Yo dije que temporal significa temporal, no reconfigurar la vida de otra persona sin consentimiento. Mi hermana se giró hacia mi madre y dijo que yo había cambiado la versión ahora porque me convenía, que al principio yo había sido más flexible, que incluso había ayudado con cosas de la casa. Yo respondí que ayudar no significa ceder la propiedad de tu espacio. El silencio volvió otra vez, pero esta vez era distinto, porque ahora mi madre parecía atrapada entre dos narrativas que ambas tenían fragmentos de verdad. Ella dijo que necesitaba entender exactamente cuándo se cruzó la línea, y mi hermana dijo que la línea se cruzó cuando yo dejé de hablar y empecé a actuar legalmente sin avisar. Yo dije que la línea se cruzó cuando mi habitación dejó de ser accesible para mí en mi propio piso. Mi hermana golpeó la mesa con la mano y dijo que yo estaba exagerando lo de la cerradura. Que fue solo por seguridad de los niños, que no había mala intención. Yo la miré y dije que la intención no borra el hecho. Mi madre se tapó la cara un segundo y dijo que esto se estaba volviendo imposible de resolver emocionalmente. Entonces mi hermana cambió el enfoque otra vez, bajó la voz y dijo que si yo realmente quería ayudar, no habría iniciado un proceso de desalojo sin buscar alternativas primero. Yo respondí que las alternativas se agotan cuando los límites no se respetan. En ese momento ocurrió otro giro, porque mi madre dijo algo inesperado. Dijo que había hablado con alguien días atrás sin decirlo, alguien que le había comentado que había problemas de convivencia similares en el pasado. Mi hermana se puso rígida inmediatamente y preguntó quién había dicho eso. Mi madre dudó antes de responder, y en ese silencio entendí que algo más grande estaba saliendo a la superficie. Mi madre finalmente dijo que no era solo un incidente aislado, que había patrones mencionados por terceros en otros momentos de la familia, cosas que ella había preferido no creer antes. Mi hermana negó todo de inmediato, dijo que eso era chisme, que la estaban difamando. Pero su voz ya no tenía la misma fuerza, estaba perdiendo consistencia. Yo dije que ese era exactamente el problema, que siempre había una explicación emocional que cubría el mismo comportamiento repetido. Mi madre se levantó lentamente y dijo que necesitaba salir a tomar aire, que no podía procesar todo ahí mismo. Cuando ella salió al pasillo, mi hermana se quedó sola conmigo por primera vez en mucho tiempo sin intermediarios, sin apoyo, sin narrativa externa. Me miró y dijo en voz baja que yo había destruido la familia. Yo respondí que no, que lo único que había hecho era dejar de fingir que nada pasaba. Y en ese instante, ella dijo algo que cambió el tono final de todo, dijo que si yo seguía adelante con eso, ella no se iría sola de la casa. La frase cayó como un golpe seco en la habitación. No fue un grito, no fue una amenaza teatral, fue algo peor, fue dicho en voz baja, con una calma que no encajaba con lo que significaba. Yo la miré sin reaccionar al principio, porque necesitaba asegurarme de haber entendido bien. Ella repitió que si yo seguía con el proceso legal, no se iría sola de la casa. Yo dije que explicara exactamente qué quería decir con eso. Ella no respondió directo. Solo me miró con los ojos rojos y dijo que yo no entendía hasta dónde podía llegar alguien cuando lo pierde todo. En ese momento sentí que la conversación ya no estaba dentro de lo familiar. Estaba cruzando a algo más peligroso. Mi madre volvió desde el pasillo justo en ese instante y preguntó qué estaba pasando ahora, porque había escuchado el tono. Mi hermana se giró hacia ella y dijo que yo estaba empujándola a una situación extrema, que no le estaba dejando salida. Yo respondí que las salidas se construyen antes, no cuando ya se han ignorado todas las reglas. Mi madre levantó la mano y dijo que nadie iba a hablar de amenazas en su casa, pero la palabra ya había quedado flotando. Mi hermana se sentó otra vez, pero esta vez no lloraba, estaba completamente rígida, como si estuviera midiendo cada palabra que podía decir. Yo dije que si había algo más que decir, era el momento, porque después de la notificación legal ya no había más negociación informal posible. Ella respiró hondo y dijo que yo no estaba contando todo lo que ella había hecho en mi casa, que yo estaba construyendo una imagen perfecta de víctima controlada. Yo respondí que no había necesidad de construir nada, que los hechos ya hablaban por sí solos, cerraduras cambiadas, habitaciones tomadas, decisiones unilaterales. Mi madre intervino otra vez y dijo que quería saber si realmente había cambiado la cerradura de mi habitación sin permiso, mirándola directamente. Mi hermana dudó por primera vez en responder, y ese segundo de duda fue suficiente.
Finalmente dijo que fue solo por seguridad, que no era para hacer daño, que era para proteger a los niños. Yo dije que proteger a los niños no requiere borrar al dueño de su propia habitación. El ambiente se volvió tan tenso que incluso los ruidos de la calle parecían lejanos. Mi madre se sentó otra vez. Lentamente, como si el cuerpo le pesara. Y dijo que necesitaba entender por qué nadie le había contado esto antes. ¿Por qué todo había llegado a este punto sin intervención? Mi hermana bajó la mirada y dijo que porque siempre pensó que podía arreglarlo. Que siempre pensó que el tiempo iba a estabilizar la situación. Yo dije que el tiempo no arregla el respeto, lo revela. En ese momento, ella volvió a mirar hacia mí y dijo que si yo la echaba, no solo se iba a perder ella, se iba a romper toda la familia. Yo respondí que la familia ya estaba rota en el momento en que dejó de respetarse un límite básico. Mi madre cerró los ojos un segundo y dijo que necesitaba una decisión clara, no más tensión, no más medias verdades. Y fue entonces cuando ocurrió el giro más fuerte de todos. Porque desde la puerta del pasillo se escuchó una voz nueva, la de uno de los niños, preguntando por qué estaban todos tristes, y en ese instante mi hermana se levantó de golpe. Me miró directamente y dijo que si todo esto seguía, ella iba a contar algo que yo había hecho antes de que ella llegara a la casa. Algo que nunca había mencionado delante de mi madre. El aire en la habitación se volvió todavía más denso, como si cada palabra nueva estuviera añadiendo peso encima de todos nosotros. Yo no reaccioné de inmediato, porque esa frase de mi hermana no era una amenaza cualquiera, era un intento claro de cambiar el terreno de juego. Mi madre levantó la cabeza de golpe y dijo que ya estaba cansada de insinuaciones, que si había algo que decir, se dijera de una vez. Mi hermana respiró rápido y dijo que si yo quería jugar a ser perfecto delante de todos, entonces también tenía que explicar ciertas cosas de mi pasado, cosas que yo había preferido nunca contar en familia. Yo la miré fijamente y dije que estaba intentando desviar la atención del único tema real, que era el control de mi casa sin mi permiso. Ella negó con la cabeza y dijo que no, que el tema real era que yo no era tan inocente como quería parecer. Mi madre se puso de pie otra vez, esta vez más firme, y dijo que no iba a permitir que esto se convirtiera en una guerra de acusaciones sin sentido, que necesitaba hechos, no amenazas cruzadas. Yo dije que los hechos ya estaban sobre la mesa desde hacía rato, que todo lo demás era ruido para evitar asumir responsabilidades. Mi hermana dio un paso hacia mí y dijo que yo sabía exactamente de qué estaba hablando ella, pero que fingía no entenderlo. Yo respondí que no iba a jugar a adivinar secretos cuando lo que estaba en juego era una situación legal clara y actual. Mi madre levantó la voz por primera vez de verdad y dijo que suficiente, que si alguien tenía algo concreto que decir, lo dijera ya, porque esto no podía seguir escalando así. Hubo un silencio breve, incómodo, y por primera vez los tres parecíamos estar midiendo el punto exacto en el que todo podía romperse definitivamente. Mi hermana miró a mi madre y dijo que antes de que yo la trajera a vivir aquí, yo ya había tenido problemas en otra situación de convivencia, y que ella lo sabía, pero que nunca quiso verlo como algo importante. Mi madre me miró inmediatamente, buscando una respuesta, pero yo no reaccioné, porque sabía exactamente a qué se refería, y también sabía que no era comparable a lo que estaba pasando ahora. Yo dije que eso no tenía relación con invadir una propiedad ajena ni con cambiar cerraduras sin consentimiento. Mi hermana insistió en que sí tenía relación, porque mostraba un patrón de conflicto en viviendas compartidas. Mi madre se pasó la mano por la cara y dijo que esto se estaba volviendo imposible de ordenar, porque cada uno estaba sacando piezas distintas de una historia más grande. En ese momento el niño volvió a aparecer en el pasillo, pero esta vez no preguntó nada. Solo miró la escena unos segundos y volvió a desaparecer. Y ese pequeño detalle hizo que el ambiente cambiara otra vez, porque todos entendimos que había cosas que ya estaban afectando a los más pequeños. Mi madre respiró profundo y dijo que necesitábamos cerrar esto de una forma definitiva hoy, no más versiones, no más discusiones abiertas. Yo dije que estaba de acuerdo, pero que la única forma de cerrar esto era respetando el proceso ya iniciado. Mi hermana se quedó callada por primera vez durante varios segundos, mirando al suelo, como si estuviera calculando algo internamente. Luego levantó la cabeza y dijo algo más bajo, casi como una última jugada, dijo que si esto terminaba así, ella no solo se iba a ir, sino que iba a asegurarse de que mi versión de todo esto no quedara intacta dentro de la familia. Y en ese momento, mi madre me miró a mí, no a ella, como si ya supiera que lo único que quedaba era decidir cómo iba a terminar todo esto.
Sin más excusas ni más historias paralelas, el silencio que siguió a esas palabras no fue normal. No fue incómodo ni tenso, fue vacío. Como si la casa entera hubiera dejado de participar en la conversación. Yo miré a mi hermana y entendí que ya no estaba intentando ganar una discusión. Estaba intentando recuperar control de una situación que se le había escapado completamente. Mi madre se quedó de pie unos segundos sin moverse, como si estuviera tomando una decisión interna que nadie más podía ver. Luego dijo algo muy simple, muy bajo, pero definitivo. Dijo que esto terminaba aquí, hoy, de una forma u otra. Mi hermana empezó a hablar al mismo tiempo, diciendo que yo iba a arrepentirme, que esto no iba a quedar así dentro de la familia, que había cosas que yo no quería que salieran. Pero su voz ya no tenía el impacto de antes, sonaba más como desesperación que como amenaza. Yo dije que todo lo que tenía que salir ya estaba en manos de quien tenía que estar, que lo demás eran palabras para prolongar algo que ya estaba decidido. Mi madre se acercó a la mesa, recogió lentamente los documentos, los volvió a dejar en la carpeta y dijo que ella iba a intervenir para que esto no se convirtiera en algo peor, para los niños, pero que no iba a discutir la realidad de la situación. Mi hermana se quedó callada unos segundos, mirando alrededor como si buscara otra salida dentro de la misma habitación. Luego soltó aire y dijo que si era así, entonces se iba, pero que no lo hacía porque yo la estuviera expulsando, sino porque no quería seguir en un lugar donde nadie la creía. Mi madre bajó la mirada, cansada, y no respondió. Yo dije que podía recoger sus cosas, pero que la situación legal no cambiaba, solo se organizaba. Hubo movimiento lento después de eso. No gritos, no más acusaciones. Solo el sonido de bolsas, pasos, puertas abriéndose y cerrándose. Los niños preguntaban cosas que nadie respondía del todo. El ambiente ya no era de pelea, era de final inevitable. Mi hermana evitó mirarme cuando pasó a mi lado con una de las maletas. Se detuvo un segundo en la puerta y dijo que yo había ganado algo, pero que había perdido algo más grande. Yo no respondí. Cuando finalmente se fue, la casa no se sintió en paz. Se sintió vacía de una forma extraña, como si todo lo que había pasado hubiera dejado una marca en cada pared. Mi madre se sentó en el sofá y se quedó en silencio largo rato. Yo volví a la mesa, abrí la carpeta una última vez y revisé los papeles sin prisa. No había satisfacción. No había alivio inmediato. Solo la confirmación de que todo había llegado exactamente al punto al que iba a llegar desde el principio. Y que algunas decisiones, por más familiares que sean las personas, no se pueden evitar cuando ya se han cruzado demasiadas líneas.